buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida nuevamente al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos una presentación que es distinta a lo que habitualmente hacemos, ¿no? En todos los Ateneos hay un servicio que viene y nos presenta un caso, lo que están haciendo, su trabajo. Bueno, hoy es un poco diferente porque se trata de un grupo que ha estado trabajando en este tema, que es un algoritmo de procedimientos frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en la situación, digamos, de la urgencia. Este grupo les va a contar ahora la doctora Paola Jenny del Comité de Niños en Riesgo Hospitalario, cómo se conformó y cómo estuvieron trabajando, y nos van a brindar una herramienta que la verdad que es sumamente útil, y todo aquel que ha estado expuesto en una guardia, en un consultorio, a una situación en la cual un niño, niña o adolescente llega siendo víctima de violencia sexual, es algo que es muy movilizador, que hay un montón de factores a tener en cuenta, ¿no? Lo físico es uno de los tantos factores que aparecen. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los procedimientos legales? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que hacer en ese momento, y que lo ideal es que se puedan hacer todas como corresponde en tiempo y forma, y a veces no estamos preparados para eso. Así que este algoritmo en el cual estuvieron trabajando me parece que nos va a dar un montón de herramientas y va a ser muy útil. Le voy a dejar entonces a la doctora Jenny que nos empiece a contar de todo esto. Les pido que mantengan los micrófonos cerrados para que no haya interferencias, y por supuesto todas las preguntas y los comentarios los van a ir respondiendo los sucesivos expositores. Bueno, Pau. Bien. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, como me presentó recién Nati, yo soy Paola Jenny, coordino el Comité de Niños en Riesgo, y cuando desde el CODEI se nos propuso presentar en Ateneo Central, pensamos la posibilidad de convocar a distintos profesionales de disciplinas variadas y sectores diferentes del hospital para conformar un grupo de trabajo con la intención de consensuar conjuntamente un algoritmo de procedimientos para la primera etapa, o sea, cuando un paciente llega, cuando un paciente es detectado como víctima de violencia sexual, para brindar herramientas en este primer momento de abordaje frente a estas situaciones. Entonces, este grupo de trabajo se conformó ya hace 4 o 5 meses, empezamos a trabajar en esta línea, y el resultado de ese trabajo fue la generación, digamos, se generó este algoritmo de procedimientos, que la idea es que funcione como una herramienta institucional para esta primera etapa de abordaje, cuando hay algún paciente en el que se detecta que es víctima de violencia sexual en cualquier sector del hospital. Nuestro deseo es que en el futuro esto pueda institucionalizarse, o sea, que sea una herramienta institucional, que sea consensuada por los distintos sectores, y a la vez, otro deseo que tenemos, el objetivo principal, sería en un futuro poder sumar a otros actores también hospitalarios, a otros sectores del hospital, para que en conjunto este grupo de trabajo engrosado pueda determinar la conformación de una norma hospitalaria para el abordaje de esta problemática, no solamente en esta primera etapa de intervención, cuando se da la detección, que es, digamos, de lo que vamos a hablar en este Ateneo, ¿sí? Que es los primeros momentos cuando se detecta esta situación, sino algo mucho más ampliado en relación a la violencia sexual. ¿Sí? Vale. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Luz Palma Saldúa, yo soy abogada, integro el Comité de Niños en Riesgo. Quiero agradecer especialmente esta posibilidad de compartir con ustedes este trabajo que hemos estado haciendo en el Comité de Niños en Riesgo y con otros sectores del hospital, como contaba recién Paola. Bueno, el tema que nos convocó de manera interdisciplinaria e intersectorial es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Para arrancar desde algún lugar es importante señalar que nosotros nos posicionamos frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes como un tema de salud, con una perspectiva de salud integral, es decir, tomamos como referencia una definición de la salud, que es la que todos conocen, la de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente tiene una definición de la salud que excede lo biológico, la ausencia de enfermedades, sino que tiene una idea de la perspectiva de una salud integral. Y en ese sentido, entendemos que la violencia sexual afecta a la salud integral de niños, niñas y adolescentes, es un problema de salud pública a nivel mundial y a nivel nacional, y afecta tanto a la salud integral de los niños, niñas y adolescentes que resultan víctimas, como también afecta al equipo de salud, y en este sentido entendemos que los hospitales o los centros asistenciales son lugares claves para detectar estas situaciones que padecen algunos niñas, niñas y adolescentes. También entendemos que es un tema que obviamente interpela al equipo de salud, es un tema que nos conecta con una situación horrorosa, que no podemos explicarnos muy bien cómo sucede, que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual, y por eso esta herramienta de trabajo, este pensamiento colectivo, lo que tiene es la idea de ayudarnos un poco a enfrentar esta situación desde el equipo de salud, saber qué hacer, tener algunas herramientas y por supuesto siempre trabajar desde una lógica de trabajo en equipo y no trabajo en soledad y desde un lugar individual que nos hace cuesta arriba muchas veces el trabajo de esa manera. Para hablar de violencia sexual, bueno, hay muchas definiciones sobre violencia sexual. Nosotros elegimos la que tiene que ver, la que elaboró UNICEF, que refiere a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos, masturbación frente a un niño, niña o adolescente, hasta violaciones, impuestas en general. Nosotros vamos a abordar esta idea de que en general esas prácticas están perpetradas por un adulto, independientemente de la forma en que se ejerza la coerción, es decir, a través de la violencia física, las amenazas, el abuso de confianza, entre otras situaciones que el adulto aprovecha para realizar esas prácticas sexuales. Obviamente tenemos que señalar acá, por lo menos dejar sentado el tema, no tenemos tiempo para profundizarlo, pero sí señalar que muchas veces diría en algunas ocasiones, el ofensor o la ofensora sexual es un adolescente que tiene situaciones, prácticas sexuales inadecuadas con niños, niñas y adolescentes, contra niños, niñas y adolescentes, y en este caso nosotros hacemos esa diferenciación entre si el ofensor es un adulto o es un adolescente, porque desde luego que cuando el ofensor es un adolescente hay que tener una intervención diferenciada. Hay que tener en cuenta que desde la legislación, desde la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los chicos, las chicas, los púberes, son sujetos de derecho y tienen que tener una protección especial. Entonces, si estamos hablando de un adolescente que ejerce una práctica sexual violenta contra otro adolescente, niño o niña, lo que hay que hacer sin perjuicio de la intervención de la justicia penal, que si es un caso de un adolescente mayor de 16 años será punible, trabajar con él con una intervención diferenciada desde la perspectiva de la protección integral, y la justicia penal juvenil también no solamente trabaja con ese adolescente en conflicto con la ley penal, en el terreno de la averiguación del delito o de la sanción de ese delito, sino que también lo hace desde una perspectiva tutelar, entendiendo que también hay que protegerlo sin perjuicio de la conducta que haya realizado. Bueno, el marco legal es nosotros acá por una cuestión de tiempo nos vamos a restringir a lo más elemental y lo más primario en materia de normativa en relación a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero hay que saber que el marco legal es muy amplio,
y no solamente se agota en estas dos cuestiones que vamos a señalar en este momento. Hablamos de marco legal por dos razones en particular, porque entendemos que la violencia sexual es una vulneración de derechos, eso lo dice la legislación, lo dicen los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y además constituye un delito. Entonces, estas dos dimensiones nos plantean dos intervenciones diferenciadas, una por el lado de la protección del niño, niña o adolescente, que lo marca claramente una ley nacional que es la 26061, que crea un sistema de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que se replica en distintos lugares del país. En nuestra ciudad existe la ley 114, en la provincia de Buenos Aires la 13.298, y así en distintas provincias hay legislaciones específicas que crean organismos especializados en la aplicación de esta norma. Una cuestión a tener en cuenta es que el equipo de salud, como así otros actores sociales, por donde los niños pasan su vida en la escuela, en las colonias de vacaciones, etcétera, etcétera, confluyen a conformar este sistema de protección. Es decir, si bien el sistema de protección crea un organismo especializado, establece la corresponsabilidad entre distintos actores para poder armar una estrategia frente a una situación de violencia sexual o cualquier otra vulneración de derechos en conjunto. Por lo tanto, el equipo de salud es parte de ese sistema, es corresponsable junto con en este caso el Consejo de Derechos, los servicios locales o zonales de protección de derechos en la provincia de Buenos Aires, porque mayormente los pacientes que pasan por el hospital de niños tienen su centro de vida en esta ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Entonces, existe un deber para el equipo de salud de comunicar esta situación al organismo especializado, y además, por otro lado, la contracara de ese deber de comunicar, que aparece en el artículo 30 de la ley 26061, tiene la contracara de la obligación de recepcionar esta presentación y poner en marcha el sistema de protección de derechos para articular entre el equipo de salud y el organismo de protección, la familia, etcétera, una restitución de derechos. Y en el ámbito de lo penal, porque estamos hablando, estamos hablando de que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito. Nosotros tenemos un código penal que define los delitos en relación a los bienes jurídicos protegidos. Hay un capítulo especial del Código Penal que protege el derecho a la integridad sexual. Bueno, los delitos contra la integridad sexual están previstos en el Código Penal, y esto hace que haya distintas figuras penales en relación a este tema. Y con la particularidad de que cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, esas sanciones se ven agravadas. La denuncia penal es una denuncia que es obligatoria para el equipo de salud. Esto reside en una legislación que es el Código de Procedimientos de la Nación, y la forma de articularla es tratar de acordar con la familia que sea la familia la que presente esa denuncia como primer espacio de contención y de reparación a ese niño. Si esto no es posible, será el organismo de protección de derechos el que haga la presentación, y si no, lo será el equipo de salud. Pero siempre esta situación de violencia sexual debe ser puesta en conocimiento de la justicia penal, y será la justicia penal que evalúe qué tipo penal corresponde para esta situación, y el equipo de salud deberá aportar todo lo que sea material necesario para ir acumulando prueba y sancionar esta conducta. Bueno, los dejo con Denise. Bueno, buenos días. Yo soy la licenciada Denise Krasuk, psicóloga de consultorios externos de salud mental del hospital, y participo del Comité de Niños en Riesgo.
Voy a leer una situación clínica o contarles una situación clínica que la idea es que después la podamos pensar cómo la resolveríamos hacia el final del Ateneo, una vez que esté ya toda la exposición teórica y el algoritmo que nos va a ir dando los elementos como para poder pensarla. Bueno, se presenta una niña de 5 años acompañada por su mamá a control clínico en SED, consultorio externo docente. La madre le va a referir al pediatra que la niña en el último tiempo presenta un cambio del estado anímico, se presenta triste e introvertida. Refiere también episodios de enuresis diurna, habiendo controlado esfínteres a los 3 años en forma efectiva. Todo esto en los últimos meses, refiere la mamá. Desde el jardín le comentaron que le baja los pantalones a sus compañeras. La niña convive con sus padres, su mamá y su papá, y un abuelo paterno, que es el dueño de la casa donde viven, y refiere también la mamá en la entrevista que están subordinados a sus reglas, pero no tienen otras alternativas de vivienda. Ella trabaja como empleada doméstica 2 veces a la semana, su marido trabaja todo el día, y la niña ha quedado en algunas oportunidades al cuidado de este abuelo cuando no había clases presenciales. En el último tiempo, la niña no quiere quedarse sola con su abuelo, por lo que la mamá la estaba llevando a su trabajo, pero lo que refiere ahí en la consulta es que a partir de ahora no la va a poder llevar más con ella. La madre, con bastante angustia, pide que revisen a la niña, dando a entender que sospecha que haya podido haber sufrido un abuso por parte de este abuelo. Durante la consulta la niña se muestra retraída, reticente al intercambio con el pediatra, no contesta sus preguntas, no lo mira a los ojos, y la madre refiere que la niña no presenta dificultad en el desarrollo y que habla sin inconvenientes. A su vez la niña se muestra reticente a ser revisada por el pediatra. Bueno, esta sería la presentación de la situación clínica. La idea es que, como disparadores de preguntas, podamos pensar cómo catalogarían el riesgo y qué conducta tomarían inicialmente. Esto, si quieren, lo pueden ir enviando al chat o comentarios que surjan y después los retomamos al final de la exposición. Bueno, bien, entonces como hablábamos al principio, con la idea de poder presentarles el algoritmo al que llegamos con este consenso, en este trabajo grupal, vamos a hablar un poco de las cuestiones teóricas que llevaron a llegar a ese resultado final, que va a estar cuando termine la presentación, que es este algoritmo de procedimientos frente a las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cuando son detectadas en los distintos sectores hospitalarios. Entonces, digamos, cada vez que se detecta, que algún profesional del hospital, algún profesional de la salud detecta una situación donde el paciente que tiene enfrente, niño, niña o adolescente, está siendo víctima de violencia sexual, lo primero que hay que hacer es catalogar el riesgo, ¿sí? Es la premisa que va a guiar nuestras prácticas, tendrá que ver con poner ese niño, niña o adolescente en una situación de resguardo, es decir, asegurarse que ese riesgo cese. Entonces, ante la pregunta, bueno, tengo este niño, niña o adolescente enfrente en el consultorio, detecto que está pasando, que está sucediendo una situación de violencia sexual. Si vuelve a su casa, esto sigue dándose, o uno puede elaborar una estrategia ambulatoria donde este niño, niña o adolescente quede protegida de esta situación. Entonces, para esto valoramos el riesgo, para esto hay que catalogarlo, y para poder catalogarlo en mediano, en alto, mediano, bajo, ahí hizo acople, perdón. Para poder catalogarlo en alto, mediano, bajo, tomamos algunos parámetros que nos pueden servir de guía. Entonces, por ejemplo, la edad es uno de ellos. Cuanto más pequeño, más pequeña sea este niño o niña, es de mayor riesgo porque disminuye la posibilidad de discernir respecto a lo que está sucediendo, tienen menos recursos para poder afrontarlos, menos recursos para pedir ayuda. También es de riesgo la adolescencia por la situación de potencialidad de embarazo. La actitud de niño, niña o adolescente en la consulta, ¿sí? Un pudor extremo, un miedo injustificado,
conductas inapropiadas y hipersexualizadas en el contexto de la consulta. La capacidad de protección del acompañante junto con las características de la red social son de los elementos más importantes a considerar cuando tenemos que catalogar riesgo, porque de ahí va a devenir la posibilidad de una estrategia y un armado de estrategia ambulatoria, que es lo que siempre intentamos priorizar para poder conservar el centro de vida y no tener que llegar a una internación que sería como la última de las variables para poder resguardar. El tipo de relato, si es un relato confuso, contradictorio, donde se demuestra que hay ocultamiento de algunas cuestiones, tipo momento de la consulta, consultas más tardías o consultas más tempranas, explícitas, implícitas, ¿sí? Característica de red social ya lo mencionamos, y la adhesión al tratamiento y la posibilidad de articulación interinstitucional, por supuesto que van a ser variables que pueden aumentar el riesgo desde el momento en que si no hay adhesión o no hay intención de adhesión o la articulación con otras instituciones se ve dificultada, bueno, vamos a tener menos posibilidades de asegurar un resguardo con un paciente cuando ya vuelva a su domicilio, a su casa. Bien, entonces, para catalogar el riesgo, nosotros sugerimos, es como una herramienta visible, fácil de recordar, un semáforo, ¿sí? En el que arrancamos con el riesgo alto, que es aquellas situaciones donde hay negación del riesgo por parte del adulto que acompaña a ese niño o adolescente cuando alguien del equipo de salud detecta que está siendo víctima de violencia sexual. Entonces hay negación en relación al riesgo y por ende imposibilidad de generar una protección efectiva, ¿sí? Esto lo podemos ver cuando hay un pedido, de repente un pedido explícito de parte de ese niño o adolescente en relación a no querer volver a su domicilio. Eso nos tiene que alertar y siempre es un riesgo alto, y hay que escuchar qué es lo que trae ese niño o adolescente y por qué hace ese pedido tan tajante. Por supuesto, también se da cuando hay imposibilidad de alejar a ese niño o adolescente del agresor. Esto se da cuando son agresores convivientes, o agresores que son sostén de familia, o situaciones en las que no se puede armar o no se puede dar cuenta de una red de contención, donde de repente se podría llegar a alejar a ese niño o adolescente de esa casa, pero si no existe red digamos, que contenga, acompañe ese accionar, va a ser un alto riesgo y vamos a tener que entonces resguardar nosotros. Por supuesto también cuando hay dificultad en la estrategia, ¿sí? Posibilidad de protección, que es lo que estamos diciendo, extremo riesgo psicosocial, que es cuando además de la violencia sexual, vemos por ejemplo cuando hay altos niveles de padecimientos subjetivos, o riesgo para sí o para terceros, o situación de trata, o situación de calle. Entonces esto por supuesto que aumenta el riesgo en esos casos, y cuando hay lesiones graves y embarazo, por supuesto que también, que obviamente vamos a tener que dar cuenta del abordaje de estas situaciones. En estos casos lo que nosotros sugerimos para estas situaciones es la internación como resguardo de ese paciente, y como siempre el modelo operativo que proponemos es el abordaje interdisciplinario cada vez que hay situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En este caso, ese abordaje interdisciplinario se va a conformar directamente en la sala de internación, y desde ahí es donde van a trabajar trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, clínicos pediatras. ¿Sí? Por supuesto que, como mencionaba Luz antes, va a haber que hacer la presentación al organismo de protección de derechos correspondiente y la denuncia penal, como decía Luz también, intentando primero que sea la familia quien la haga, pero si no es así, tendrá que ser el organismo de protección o el hospital quien la lleve adelante. Luego tenemos el riesgo medio, que es el más complicado de todos, el más frecuente también, es un gris. Son esos casos donde de repente pareciera que hubiera algún tipo de intención de protección, pero falta de confiabilidad en relación a poder realmente ejecutarlo por parte del adulto que acompaña. Entonces son los casos más complicados y realmente suelen ser los más frecuentes con los que nos encontramos cuando detectamos situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de la atención en salud. Entonces, cuando hay daño físico evidente, por supuesto, si bien no son lesiones graves, cuando hay daño físico, esto aumenta el riesgo. Situaciones socioambientales complejas, por ejemplo, cuando además sucede que la madre, por dar un ejemplo, de nuestros pacientes, además víctima de violencia de género, ¿sí? O cuando hay discrepancia entre los adultos, uno de los adultos le cree al niño o niña y otro de los adultos que cuida o que debería cuidar no. Adultos responsables pero con dificultad para protección efectiva, protección poco confiable. Ejemplo también es
como cuando de repente hay intención de cuidado, pero por cuestiones laborales y de horarios no se puede generar ese cuidado efectivo. Imposibilidad de dar cuenta del recorrido judicial, institucional, administrativo de protección o falta de los mismos, es un poco lo que decíamos antes, cuando de repente hay relatos de denuncias previas o intervenciones previas de los organismos de protección de derechos, pero este recorrido no puede ser clarificado, bueno, aumenta también riesgo, hay que empezar a tratar de entender, digamos, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ahí. Y en estos casos, cuando quien recibe estas situaciones no queda claro si es un riesgo alto, o como vamos a ver después, un riesgo bajo, y pasa a ser un riesgo medio porque no termina de entender si este niño o niña o adolescente volviendo a su casa sigue siendo víctima de violencia sexual o con un arma de una estrategia, esto lo cesamos, lo que nosotros sugerimos es que en ese mismo momento se haga una evaluación interdisciplinaria por guardia. Entonces, que lo valore el equipo de salud mental, con trabajador social, psicólogo, psiquiatra por guardia, junto al pediatra, que en muchos casos es por donde entra, digamos, en el hospital este tipo de situaciones, y que de ese trabajo interdisciplinario, con las entrevistas al paciente, entrevistas a la madre y el trabajo en red, buscando si hay alguien de la familia que pudiera brindar este soporte, se genera la posibilidad de o una estrategia ambulatoria, en el mejor de los casos, que uno va a intentar propiciar, si encuentra a alguien de la red familiar, por ejemplo, que pueda cuidar, o una internación, en el caso de que después de este trabajo interdisciplinario, en el momento, aún así no se encuentre quién pueda cuidar a ese niño, niña o adolescente, y tenga que ser internado para resguardo, como vimos antes en el alto riesgo. Por supuesto también, la presentación al organismo de protección de derechos va a tener que ser hecha, y la denuncia penal. Eso es ineludible siempre. Por último, tenemos el bajo riesgo, que son las situaciones donde hay una clara noción y un claro entendimiento de lo que está sucediendo por parte del adulto que acompaña, el adulto que se muestra como protector, y por ende está dispuesto a generar cambios, a tomar las medidas necesarias para proteger. ¿Sí? Entonces, esto es cuando el agresor es ajeno al grupo familiar o no es conviviente. Por supuesto que en esos casos es mucho más fácil armar una estrategia ambulatoria, porque no tenemos a quien agrede cerca de ese niño o niña. Adulto protector, reconocimiento familiar del daño y disposición a modificar las situaciones, lo que les acabo de explicar recién. En estos casos suelen ser cuidadores que se muestran preocupados, que vienen, se acercan al hospital ya directamente pidiendo ayuda, están dispuestos a cumplir con las indicaciones que se les da desde las distintas disciplinas, están dispuestos también a realizar ellos la denuncia penal, que es lo que nosotros promovemos siempre. El bajo índice de sospecha, que es el que nos dije que está más arriba, tiene que ver cuando la presunción del diagnóstico es vaga, es una presunción vaga. Por ejemplo, cuando el relato es un relato poco claro de una situación de violencia sexual, sumado a que no haya ningún tipo de indicador emocional o conductual. Un ejemplo característico es una madre que venga preocupada de repente porque su niña de 3, 4 años se toca sus partes íntimas, su parte genital, que tendrá más que ver y habrá que explicarle que probablemente tenga que ver con una cuestión evolutiva de la edad, con una cuestión de higiene, una vez que haya controlado esfínteres, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente eso descarta, ¿no? Una violencia sexual, o sea, no podemos descartarla, pero lo que nos trae como relato es una presunción vaga en relación a la sospecha. Eso es un bajo riesgo. Por supuesto que las buenas respuestas a las primeras indicaciones también, pero eso es lo que se verá con el tiempo. Lo que es sumamente importante en el alto, medio y bajo riesgo es tener en cuenta que son apreciaciones dinámicas, que si bien nosotros estamos planteando para un primer momento, porque digamos, el espíritu de esta presentación y del algoritmo es hablar de qué es lo que tenemos que hacer como equipo de salud en un primer momento frente a la detección de una situación de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos que saber que en el devenir y en el seguimiento posterior esta valoración es dinámica, y lo que era un bajo riesgo puede pasar a ser un mediano riesgo si de repente no se cumplen con las indicaciones dadas, o la denuncia penal, cuando se verifica que tiene que ser realizada, no fue realizada. En este bajo riesgo, me olvidé de decirles, lo que se hace es, lo que se sostiene es una estrategia ambulatoria, por supuesto siempre con un abordaje interdisciplinario, pero acá todas las disciplinas citarán, trabajo social, psicología, pediatría, citará al paciente y a su familia,
por supuesto siempre registrando los datos filiatorios, porque como dijimos antes, el riesgo es dinámico y puede ser que esta familia no vuelva y tenemos riesgo de perder a ese paciente. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Nicolás Fortini, soy pediatra y la idea era hablar ahora un poco de qué hacemos ante la víctima de un episodio de violencia sexual, ¿no? Cuando concurre a la guardia, al consultorio, etc., ¿no? Más desde el abordaje, inicialmente probablemente a partir del pediatra, y después cómo actuamos con el equipo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que dividir son las dos situaciones que nos van a hacer tomar decisiones y conductas diferentes en cuanto al accionar, la celeridad con que hacemos las cosas, que es el episodio de violencia sexual que ocurre más allá de las últimas 72 horas, es decir, que se aleja más de los 3 días, ¿sí? Ese episodio que en general es el más frecuente con el que nos encontramos los pediatras, ¿no? Es el que surge a partir de un control de salud, de un relato de un familiar preocupado, ¿sí? Un poco parecido a lo que surgía con el paciente del caso clínico, ¿sí? Entonces recordar que esta es la forma más frecuente de presentación, ¿sí? Y qué es lo que vamos a hacer en esta situación. En general, lo primero que vamos a hacer, como bien estaba contando Pau antes, es iniciar la estratificación de ese riesgo, es decir, ver en qué situación estamos de ese semáforo, si el paciente requiere internación, si no, si existe la posibilidad de que vuelva a ser abusada o no, ¿sí? En función de eso vamos a ir tomando las primeras medidas de protección y de resguardo de ese paciente. El examen físico, en general estamos bastante apurados por hacer el examen físico, pero en esta situación en la que se aleja más de las 72 horas, podemos tomarnos un tiempo, generar un buen vínculo con el paciente, con la familia, y buscar el momento más adecuado, propicio, ¿sí? Para hacer esas consultas y ese examen físico más minucioso. También no necesariamente tiene que ser en la guardia en ese momento, se puede demorar algunas horas, un día, etc. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar que si bien no podemos ofrecer profilaxis para HIV, podemos hacer profilaxis para otro gran grupo de infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, el gonococo, las tricomonas, etc. Entonces eso sí es responsabilidad nuestra hacerlo desde la guardia, aunque el paciente después se vaya a manejar de forma ambulatoria, porque supongamos que es un bajo riesgo, porque ocurrió fuera del hogar, o lo que fuere, ¿sí? Entonces, desde la guardia sí podemos tomar las serologías, los cultivos si fuera necesario, ¿sí? Y ofrecer el tratamiento contra las principales infecciones no HIV, ¿sí? Y obviamente antes de evaluar una estrategia ambulatoria o de otorgar el alta al paciente, debemos garantizar en conjunto con el equipo de salud mental, de servicio social, pediatría, infectología, el seguimiento de este paciente y valorar la posibilidad de acceso y continuidad del seguimiento del paciente ante esta situación, ¿sí? Y también, un poco retomando lo que mencionaba Pau antes, es fundamental continuar con la articulación con el organismo de protección de derechos, es decir, en qué momento vamos a hacer la denuncia, cómo, cuándo. No es estrictamente necesario hacerlo desde la guardia ese mismo día, pero sí tener bien en claro que una vez que se tenga más información sobre el caso, hay que dar una presentación formal al organismo de protección de derechos, y esto no debe perderse. Diferente es la situación de la violación o del episodio de violencia sexual que ocurrió en las últimas 72 horas, ¿sí? Esto es más una urgencia desde el punto de vista del accionar, de la celeridad con que tenemos que hacer las cosas. Y dentro de este último grupo hay dos posibilidades o dos escenarios que son los más frecuentes, ¿no? El primero es aquel paciente o familiar que consulta al hospital como primer lugar de encuentro ante un episodio de violación o de violencia sexual, ¿sí? El hospital como primer receptor del paciente. En ese caso, obviamente, se van a atender todas las necesidades urgentes y que pongan en riesgo la vida del paciente si es que hay alguna lesión que así lo amerite, pero rápidamente, además de una entrevista inicial interdisciplinaria, ¿sí? Se va a notificar a la brigada del programa de protección contra víctimas de violencia sexual, ¿sí? A través del 137, se convoca a la brigada probablemente concurra al hospital, y esto es importante porque la brigada, en conjunto con nuestro equipo tratante de pediatra, salud mental, servicio social,
son los que probablemente acompañen al paciente a hacer la denuncia, que es sumamente importante, a la comisaría, y desde la comisaría se dé también la notificación al consejo y notificación al cuerpo médico forense, que se hace una vez establecida la denuncia. Esto es fundamental porque hay un montón de pruebas en los episodios de violación y de violencia sexual de las últimas 72 horas que se pueden resguardar y que hay que hacerlo de la manera adecuada. Con lo cual es fundamental la denuncia precoz y la presencia del perito, del cuerpo médico forense, para asegurar la protección de esas muestras y la conservación adecuada para que eso pueda ser presentado como una prueba correcta. Así que ese es el primer escenario. El segundo escenario es en el que el paciente llega al hospital, probablemente después de haber hecho la denuncia, ¿no? Ante la notificación del evento o la denuncia en la comisaría, es la misma comisaría la que avisa a la brigada, y la brigada, con un equipo interdisciplinario, trae al paciente al hospital, acompañado o no del médico forense, ¿sí? Entonces, esto es fundamental de determinarlo y hacer la llamada a la brigada para trabajar en conjunto. Esto no es que nos deslindamos de la responsabilidad o del paciente, sino que empezamos a trabajar en conjunto con la brigada y articulamos los traslados y la denuncia a través de ellos también, ¿sí? Una vez que está en el hospital, es importante primero atender cualquier situación de urgencia, esto lo repito porque me parece sumamente importante, que no debe demorar. Una lesión grave que requiere atención médica no debe demorarse en atenderse por la espera de la presencia del cuerpo médico forense, o porque no está hecha la denuncia, o porque no esté la brigada, digamos. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Si es algo grave y urgente. Damos curso y después vemos cómo se resuelve ese conflicto. Pero en el caso de que las lesiones puedan esperar o que la atención se pueda diferir, siempre tratamos de esperar al cuerpo médico forense. En la guardia existe un protocolo escrito, es un cuadernillo de varias hojas que consta de diferentes partes que hay que ir llenando en conjunto con el forense, con el perito, ¿sí? En donde están los datos filiatorios del paciente, un detalle muy exhaustivo, no solo del evento, sino de toda la descripción física de las lesiones, de las muestras que se van tomando, ¿sí? Y eso es importante llenarlo en conjunto con el cuerpo médico forense, y debe quedar una historia, una copia de este cuadernillo en la historia clínica. La verdad que al no tener una historia clínica de papel, no es que la adjuntamos, sino que hoy en día es muy fácil digitalizarlo con el celular y cargarlo al CIGEOS por guardia. Eso nunca es un problema, así que no nos olvidemos de completar el cuadernillo, escanearlo y subir las fotos correspondientes, porque es un backup de la historia clínica que es fundamental, porque después esto sigue otro curso que es el de la vía penal, ¿sí? Bien. Ok. ¿Cómo actuamos ante el paciente que es víctima de un episodio de violencia sexual menor a 72 horas de evolución? Además del examen físico inicial, ¿qué pruebas de laboratorio vamos a tomar? En general, un hemograma, hepatograma, una función renal, un laboratorio inicial básico como para monitoreo de los tratamientos que vamos a instaurar profilácticos. La toma de cultivos que la vamos a tratar de que la haga el médico forense, ¿sí? Justamente para no revictimizar al paciente y para que las muestras sean tomadas adecuadamente. Vamos a tomar cultivos para gonococo, clamidia, tricomonas, ¿sí? Idealmente podemos pedirle al médico forense que los haga pareados para que ingresen también en el hospital y no solo las muestras sean derivadas por el cuerpo médico forense. Las serologías las podemos directamente tomar por guardia para VRL, HIV, hepatitis B, hepatitis C, si no hay certificados de vacunación de hepatitis A para hepatitis A, ¿sí? Ofrecer el test de embarazo a cualquier niña o adolescente que haya tenido menarca, o en algunos lados también se considera que tengan un estadio de Tanner M2, M3, ¿sí? Eso es fundamental. Y siempre chequear el estado de vacunación. 3 dosis antitetánicas si no aplicamos la gamaglobulina y la vacuna. El esquema de vacunación para hepatitis B, si no lo tiene, iniciarlo. Y si hay una sospecha alta de que el riesgo de hepatitis B o del contagio de hepatitis B es alto, también se puede indicar la gamaglobulina, pero esto es lo menos, digamos, frecuente. Y en el caso de mayores de 11 años, también la vacunación contra HPV. En cuanto al tratamiento, un poco lo que decíamos antes, siempre jerarquizar el tratamiento de las lesiones corporales generales graves o de urgencia, aunque no esté efectuada la denuncia, aunque no esté efectuada
el acompañamiento por el médico forense. ¿Sí? La anticoncepción de emergencia, que la vamos a ofrecer en primer momento hormonal, de 1,5 miligramos de levonorgestrel en una única toma. ¿Sí? Esto es importante recordar que, si bien a veces nos confundimos, ¿no? Que definimos la indicación de la profilaxis para HIV en el de menos de 72 horas de evolución, sin embargo, la anticoncepción de emergencia la podemos dar hasta el 5º día. ¿Sí? O sea que esto es un dato importante a tener en cuenta. Y si no, obviamente cae la eficacia a medida que avanzan los días, pero otra opción bastante eficaz que se puede ofrecer si se aleja de las 72 horas es la colocación del DIU de cobre, que tiene una alta eficacia para la prevención del embarazo. Obviamente vamos a ofrecer la misma profilaxis para infecciones de transmisión sexual y para HIV en este caso, porque está dentro de las primeras 72 horas. Todo esto está detallado en el recursero que les vamos a dejar y en el protocolo de atención de víctimas de violencia sexual de 2021 del Ministerio de Salud de la Nación. Están todos los cuadros con todas las dosis según situación, monodosis, si es un niño, si es un adolescente, ¿sí? Siempre vamos a preferir las monodosis. A veces en los más pequeños no podemos hacerlo, pero siempre sí podemos elegir las monodosis. Y después es fundamental el seguimiento clínico y de laboratorio, que también está estipulado, no solo en el protocolo y en el cuadernillo que les mencionaba antes, de que completamos con el médico forense, sino en este mismo protocolo de atención del Ministerio de Salud. En general es a las 2 semanas, a las 6 semanas, a los 12 meses, en donde están los estudios clínicos que debemos hacer y de laboratorio ya estipulado junto con las serologías. Y lo último es que si en los controles o en el seguimiento de esta situación de violencia detectamos un embarazo, saber que existe la oportunidad de la interrupción voluntaria del embarazo, si se trata de un embarazo menor de 14 semanas, y si no, la interrupción legal del embarazo, que es la que ya estaba contemplada en el Código Penal, cuando es producto de una violación, ¿sí? Eso independientemente de la edad gestacional. Me parece que seguimos así. Buen día a todas y todos. Yo soy Natalia González, soy pediatra del Comité de Niños en Riesgo. Y bueno, acá un poco como modo de cierre le presentamos el algoritmo que engloba todos los conceptos que desarrollaron recién mis compañeros, y proponemos como esta herramienta para el abordaje inicial de los pacientes que consultan con sospecha de haber sufrido una violencia sexual. Los dos grandes grupos serían, por un lado, si este episodio de violencia sexual ocurrió más allá de las 72 horas de la consulta, que como explicaban recién compañeros, es lo más frecuente. En esos casos el examen físico puede postergarse, no es necesario hacerlo en el momento, teniendo siempre en cuenta que el examen físico normal no descarta la sospecha de, digamos, que haya sufrido un episodio de violencia sexual. Y por el otro lado, si son casos de violación, que tenga lesiones graves o que haya sufrido este episodio de violencia sexual en las, digamos, menos de 72 horas, hay que desplegar todas estas acciones que explicó recién Nico, ¿sí? De la intervención del cuerpo médico forense, el protocolo, las tomas de muestras y demás. En ambos casos, lo más importante siempre es ponderar el riesgo, teniendo en cuenta que ponderar el riesgo es como estimar un poco la protección hacia nuestro paciente, ¿sí? Dividir si es riesgo medio, alto y bajo, y en base a eso ir tomando las conductas. La idea nuestra es dejar como este algoritmo y anexado esta catalogación del riesgo con los ítems más característicos de cada situación, de cada catalogación de riesgo, y que siempre hay que hacer la presentación al organismo de protección de derechos y la denuncia, que en algunos casos va a ser imperiosa en el momento y en otros se va a poder ir difiriendo. Siempre, como dijo Pau, estos riesgos son dinámicos, ¿sí? Es como que pueden en los controles ir cambiando. Este es el recursero, como recién explicó Nico. En este protocolo les dejamos el link, ahí está. ¿No pasó? ¿Sí? Ok. Acá está el link donde se puede descargar y están todas las dosis, las vías de administración. Acá les dejamos el teléfono de la Guardia de Abogados del Consejo, la línea 137, que es la línea de atención de víctimas de violencia sexual y familiar, y los teléfonos de la brigada.
y esta foto que es el protocolo, que es el que se debe completar, que está en la guardia. Ahora pasa a mi compañera. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Eliana Secotti, yo soy trabajadora social de planta del Hospital Gutiérrez, y bueno, formé parte también con otros compañeros de este equipo de trabajo. Tal vez en este momento la idea es retomar la situación planteada hoy por mi compañera Denise, y evaluar, digamos, de qué manera se evalúa el riesgo en ese caso y el modo de intervención. Bueno, se recibe la interconsulta por control externo docentes, y en ese momento desde pediatría se evalúa la posibilidad de que sea un riesgo medio debido a los indicadores que presenta la mamá en la consulta, ¿no? Como ella se muestra preocupada, angustiada por la situación, tiene un registro de lo que ha sucedido con su hija, en el sentido de que su niña ha referido que no quiere quedarse con su abuelo sola cuando su mamá no está o se va a trabajar, lo que le han manifestado desde el jardín, desde las conductas sexualizadas, y además ha registrado el cambio conductual de su hija, que la observa angustiada o con algún cambio en el estado de ánimo. Bueno, lo ideal es poder realizar la interconsulta al equipo interdisciplinario de salud mental de la guardia, que está constituido por trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras infantos juveniles, y a partir de ahí poder desplegar la estrategia de evaluación e intervención. Puede ser en primera instancia una hora de juego con la niña, el cual lo va a realizar el terapeuta, donde ahí se podría evaluar, digamos, qué es lo que surge, donde el que podría ser, digamos, si se despliega algo en el juego, o en el dibujo, si es que lo realizara, o algo que ella podría llegar a manifestar. Por otro lado, está la entrevista con los adultos responsables, en este caso está la mamá, donde se evalúa, digamos, qué registro ella tiene de la situación, con qué red familiar y social cuenta, qué es lo que sucede, digamos, en la dinámica familiar y de cuidado. En este caso también lo indispensable es evaluar, digamos, si la mamá tiene intenciones de cuidar y qué capacidades de cuidar tiene para su hija, digamos. A partir de ahí es como se va a evaluar también posteriormente, en ese momento, cómo se resolverá la estrategia de intervención. También tener conocimiento de qué sucede con el padre de la niña, si tiene registro de la situación, si la mamá se lo ha podido mencionar en algún momento, poder tener un espacio de entrevista también con él, citarlo al hospital, y ver qué es lo que sucede en ese momento. Y bueno, y a partir de los indicadores que se pueden ir presentando y el registro que vamos teniendo de los adultos, es que se va a ir un poco modelando, digamos, viendo, digamos, cómo se va a ir dando la intervención, evaluar en qué momento es pertinente hacer la presentación al organismo de protección de derechos. Bueno, no podemos decir ahora cuál va a ser la estrategia de intervención final, porque va a depender, hipotéticamente, digamos, de qué es lo que va surgiendo en el transcurso de la entrevista, si hay posibilidades de que la niña ya no quede expuesta ante una situación de riesgo, si la familia puede encontrar algún otro medio, digamos, para que puedan irse a otro lugar y no sea en esta casa en la que queden. Y bueno, de esa manera vamos a ir evaluando la estrategia de intervención. Ahora la idea es leer las preguntas que fueron escribiendo en el chat, y ahí intercambiar algunas ideas. Bueno, yo les voy a ir repitiendo las preguntas, así las pueden contestar. Lo primero que apareció en el chat fueron varias alusiones a que el riesgo era alto, porque el abusador era un conviviente. Entonces me parece que estaría bueno recapitular por qué se puede asumir como un riesgo menor. Sí, en realidad nosotros elegimos exponer este caso, digamos, como de consulta por consultorios externos, en lo que nos recibe el pediatra, y el accionar a partir de esa primera consulta. Digamos, lo pusimos como ejemplo para, digamos, después de que lo evalúe el pediatra, que
nosotros lo interpretamos como riesgo medio, y la necesidad imperiosa de en el momento hacer la valoración por guardia, para poder ahí tener, como dijo recién Eli, la hora de juego, la evaluación de la red, de la familia ampliada, y en base a eso definir si ahí vemos que es una situación de riesgo alto, porque digamos, tiene el presunto agresor que es conviviente con esta presión hacia la familia, buscar familia ampliada, a ver si tienen posibilidades de ir a otro lugar que resguarde a la niña, a ver qué síntomas tiene la paciente, como que en el trabajo interdisciplinario de las 3 disciplinas, ahí terminar de definir la conducta a seguir. Otra pregunta es, en los pacientes que se catalogan como de bajo riesgo, la leo tal cual porque yo no entiendo lo que están preguntando, pero ¿qué responsabilidad legal cabe al profesional de guardia que asistió? ¿Solicita intervención del consejo? ¿Querés responder? No entendí igual bien. Sí. La intervención hay que hacerla igual. La intervención al organismo de protección de derecho hay que darla. Sí. O sea, se llamará el consejo eventualmente si se presenta. Sí, para que tengan continuidad en el seguimiento de la situación y seguir evaluando el riesgo. Otra pregunta es, si nosotros tenemos que tomar los cultivos, entonces el forense no va a venir en ese momento y queremos cultivos, si están disponibles los elementos para hacerlo y cómo habría que tomarlos y qué cultivos habría que tomar. ¿Nos puede pasar que nos pidan tomar nosotros los cultivos? No, en general vienen desde el cuerpo médico forense o los registros de la policía, tomarlos acá en el hospital. La idea es que se tomen en conjunto, ellos se llevan las muestras y se analizan en el laboratorio de ellos. La idea es lo ideal sería tomar muestras variadas que entren acá en el hospital para poder, en base a esos resultados, nosotros tomar conductas. En general, sí. Perfecto. La doctora Studer nos pregunta si nos pueden contar, si lo conocen, de esta paciente, cómo fueron, digamos, los hitos posteriores, si hizo con físicos, se puede hacer seguimiento, cómo resultó el caso clínico. No porque es una situación que no porque es una situación que nosotros planteamos justamente para poder abordar en conjunto con ustedes la dinámica de esta primera intervención. O sea, la idea de este TNO, la presentación global, el algoritmo final como resultado, o sea, como una síntesis de lo que estuvimos trabajando, tiene que ver con este primer abordaje de violencia sexual en niños y adolescentes con el detectado por algunos profesionales de salud, acá en enfermedades sociales. Entonces la idea era, tenía un gran contenido teórico, armar alguna exposición, una situación clínica de presentación para ver cómo abordar esa parte. No nos abocamos en este video a la modalidad, a la generalidad, a la totalidad de violencia sexual porque sería injusto e inadaptable. Todo el área de la violencia sexual entre niñas y adolescentes es sumamente extenso y nosotros decidimos hacer un recorte en relación al abordaje inicial y cambiar esta herramienta para el abordaje inicial de las situaciones. Todo lo demás sería excelente poder seguir discutiéndolo probablemente en otros encuentros. También sería una intención de poder seguir trabajándolo, para el cual invitamos también a otros sectores del hospital a que concluyan y que engrosen la participación y hagan que este grupo de trabajo sea mayor y que justamente se pueda dar una intervención más acabada de violencia sexual. Esta tendría puntualmente, y este grupo de trabajo se abocó a lo que tiene que ver con este primer momento para poner el resguardo a un paciente que se detecta que es víctima de violencia sexual y entonces cuáles van a ser. Perdón, pero no se escucha, no se escucha. El recuerdo, como aquí hay que hacer apenas nos encontramos con un paciente en relación al examen físico y las tomas de muestras, a quién llamar, ¿no? Y qué intervenciones hay. Todo lo demás sería interesante seguir trabajándolo y de hecho nos convocamos a sumarse. Por eso es que no es un caso clínico el que estamos presentando, sino un ejemplo para que quede graficado esto lo que queríamos transmitir.
Otra pregunta que apareció en un momento es cómo es la preservación de las muestras, si desde el punto de vista legal las podemos conservar nosotros hasta que venga alguien. Perdón, no, la idea es que en Capital Federal, que tenemos acceso al cuerpo médico forense con celeridad, que en general está dentro de las 72 horas presente en el hospital, y rápidamente en general, la idea es que no, porque son elementos probatorios que tienen todos unos requisitos técnicos y legales de conservación, cómo se toman, cómo se resguardan, que si no, después esas muestras no tienen valor probatorio, pueden ser fácilmente descartadas con cualquier abogado más o menos. Perdón, Lu. Pero bueno, la verdad es que no. ¿Llegan dentro de las 72 horas? Sí. No, ¿Quién, perdón? Sí, no, a las 12 horas. No. Como muchas. Porque, bueno, Sí. eso... Llega, el legista llega y se toma personal. Lo mismo las prendas con contenido de lo que podría ser potencial muestra de ADN, no sé, sangre, semen, etc. Eso hay que tratar de que lo tome el legista y lo resguarde el legista y no nosotros. Si no hay otra opción, bueno, después se verá la forma de que quede lo más detallado posible, pero no es lo ideal es que lo haga justamente el perito. ¿Sí? Tampoco el espíritu de la teoría es explayarnos en eso por dos motivos. Primero, porque no es la forma más frecuente de presentación. Y por supuesto, tuvimos que detallarla porque cuando se da hay que ser muy exhaustivo y hay que tener claridad y celeridad en cómo actuar. La forma más frecuente de presentación no es la violación y no es la de violencia sexual ocurrida en las últimas 72 horas, sino que en general la forma más frecuente de presentación es la otra de la tablonita, ¿sí? Es aquella que se da en un paciente que llega con un episodio de violencia sexual vivido con anterioridad a las 72 horas de la consulta. Y muchas veces sin contacto con secreciones, mucho menos violación, que es una forma poco frecuente en este área de violencia sexual. Entonces, un poco por eso no detallamos toda esta cuestión, pero además también porque esto que dijo Nico en relación a intentar que sea el cuerpo médico forense que lo haga, y no el pediatra de guardia. En el caso de provincia de Buenos Aires, ¿se llama el mismo número? ¿La misma línea funciona? ¿Sabemos? Yo no sé. Si es la misma línea, la 137, si uno atiende en cualquier hospital que no sea en el ámbito de la ciudad. Bien. Pero en el hospital está en jurisdicción de la ciudad. Y en este caso, si el derecho fue cometido en la provincia, ¿se me escucha? No. Tienen que hacer Acércate. si quieren hablar. No, algo breve en relación a esta pregunta es que la línea 137 es un equipo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, pero que actúa en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Como el que tiene que intervenir, la justicia penal que interviene frente a la comisión de un delito, es la del lugar donde se cometió el delito. Si por alguna razón el delito fue cometido en la provincia de Buenos Aires, y el niño, niña o adolescente atacado sexualmente viene a atenderse al hospital de niños, lo que hay que hacer es hacer intervenir al circuito de justicia penal del lugar donde se cometió el hecho. Esto se puede hacer a través de convocar a través del 911 al fiscal de turno que corresponda, y es el que va a determinar dónde se va a hacer la intervención forense. No sé si la doctora Marita Pereira, que está también en la reunión, quiere hacer algún aporte. Marita, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero que la verdad es que agradezco al comité que haber podido participar en este grupo
pensamiento multisectorial e interdisciplinario para poder empezar a organizar digamos, una mirada y un procedimiento institucional, que es algo que siempre venimos tratando de conseguir, y que creo que la manera más adecuada es esta, la convocatoria ampliada, y por supuesto con la ambición de generar, como dijo Paola, unas normas que sean las normas de todo el hospital, validadas por cada uno de los sectores, y participando todos los sectores en la confección, en el pensamiento, en la validación, etc. Digamos, y el tema de las violencias es amplio. Empezamos con un tema que siempre es ríspido, que es el de la violencia sexual, y me parece bien la elección del comité de haber empezado el armado de estos instrumentos a través de la violencia sexual, pero lo ideal sería poder continuar con tiempo, también con otros tipos de violencias, porque es una problemática que cada vez atraviesa más cualquier tipo de circunstancia de los pacientes que vienen, incluso por otras consultas a nuestro hospital. Esto, la verdad es que me parece que es sumamente necesario, que celebro la iniciativa, y que me hubiera gustado, digamos, en algún momento haber podido protagonizarla en forma activa, pero bueno, me pone muy contenta que esto se esté realizando, y la buena predisposición de los servicios que convocamos como interdisciplina básica, que son trabajo social, salud mental y clínica, para arrancar con esto, con la perspectiva de poder sumar a otros, como dijimos, y generar un instrumento propio del Gutiérrez. Bueno, la verdad. No, acá les dejamos el nombre de todos los que participaron en el armado de esta herramienta. Desde el comité les queremos agradecer a todos por su dedicación, por el intercambio que fue riquísimo, y bueno, muchas gracias por el compartir el Ateneo también. Muchas gracias por lo que nos han presentado, me parece que va a ser sumamente útil, y como decía Marita, me parece que siempre hay que empezar por un aspecto y a partir de ahí trabajar en conjunto y elaborando consensos para que podamos hacer siempre lo mejor, lo más adecuado y sobre todo lo más amplio, apoyando la mirada de la salud integral que necesitan todos nuestros pacientes. Muchas gracias por participar, gracias a todos los que han participado en el chat, que fue muy enriquecedor. Como recurso disponible este algoritmo con el adjunto que viene después, que digamos, de cada ya sería una especie de página de lo que está determinado el gasto corriente en cada uno de los casos, y el recursero como para que pueda quedar en todos los sectores. Bueno, esto después le vamos a pedir al doctor que nos lo mande como un adjunto con los datos para poder volver a ver este Ateneo, así lo tienen todos disponibles. Bueno, en virtud del tiempo hacemos una última pregunta, que es de la ciudad de Jodorowsky, de qué han visto en relación a la pandemia y la violencia sexual. Si habíamos visto que había aumentado. Sí, lo que hemos visto es que ha empeorado todo lo que tenga que ver con las presentaciones de distintos tipos de violencias, las vemos exacerbadas en cuantías, sino en sumatorias de violencias. De repente niños, niñas, adolescentes que no solamente sufren violencia sexual, sino agregada otro tipo de violencia, o violencia no solamente que sufren violencia emocional, sino que aparece maltrato físico. Digo, lo que estamos observando mucho es una exacerbación en la violencia en general, ya sea porque está empeorada en su forma de manifestación, ya sea por la cuantía, por la cantidad de chicos y chicas que estamos viendo víctimas de violencia en general. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la semana próxima.